En este último módulo, va a ser mucho más cortito, lo que pretendemos es sintetizar alguna de la información previamente aportada en los módulos precedentes, en el 1, el 2 y el 3, y sobre todo hacerlo en relación a la situación de partida. Hemos tratado de describir metodologías y herramientas que pueden ser tanto de aplicación para empresas en funcionamiento, que pueden encontrarse en distintas circunstancias, como para nuevos negocios. Así que vamos a tratar de sintetizar en esta tabla las situaciones en las que nos podemos encontrar. Por una parte, podemos estar analizando un problema de una empresa ya existente que trate de hacer una reestructuración financiera, cómo está financiando su actividad en este momento, que tenga dificultades y quiera hacerlo mejor. Bueno, el primer paso sería analizar y diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, sobre todo partiendo del análisis histórico, probablemente con los estados financieros de los 3 últimos ejercicios, balance de situación y cuentas de explotación, ¿vale? El análisis que pueda realizar de ellos pues nos pueden dar pistas de dónde pueden estar las dificultades en financiación y cómo hacer una reestructuración de la financiación de la empresa. El primer análisis que deberemos realizar es sobre la cuenta de explotación. Hasta qué punto el negocio que estoy realizando en los últimos ejercicios ha sido rentable, es decir, ha generado beneficios, cómo han evolucionado las ventas, cómo han evolucionado los costes y el resto de gastos, y si hay alguna decisión que pueda adoptar para mejorar el funcionamiento de mi cuenta de explotación. En este caso probablemente no tiene implicaciones en la financiación, pero si no tiene, probablemente tengan que intervenir más decisiones de tipo comercial o de reestructuración de los costes, de los gastos de la compañía, o de la política de márgenes, etcétera. Entonces las primeras decisiones las puedo tomar sobre la cuenta de explotación. Ella va a condicionar el desempeño del balance de situación de los ejercicios venideros y por tanto la necesidad de financiación futura que voy a tener. La tercera reflexión que tenemos que hacer es sobre cómo estamos, cuál es nuestra posición financiera, cómo estamos financiando el circulante, cómo están las cuentas de clientes, estamos cobrando con la suficiente celeridad, cómo es la cuenta de las existencias, son obsoletas, están deterioradas, y por último también cuál es la necesidad de tesorería, cuáles son los recursos que tenemos que tener en el banco para poder atender los pagos de forma periódica. Y el cuarto elemento, cómo financiamos los activos no corrientes, cómo estamos financiando nuestras inversiones. Ahí ya en los módulos precedentes, sobre todo en el tercero, hemos reflexionado sobre cómo podemos jugar con algunos de los elementos, cómo podemos tomar decisiones si acometer inversiones o acometer gastos, y qué implicaciones tienen en cuanto a la financiación de los mismos. A continuación planteamos la posibilidad de que seamos una empresa de nueva creación y estemos planteando la puesta en marcha de un negocio nuevo. Por tanto, no tenemos información histórica y lo que tenemos que hacer es hacer una previsión de comportamiento de este modelo de negocio futuro. Obviamente tendremos que partir de una definición del producto, del servicio, también de la identificación clara del mercado potencial, del diseño de la estructura de la actividad comercial que me va a permitir llegar a esos clientes de servicio, definir el producto que estamos haciendo y cuáles son las tarifas de precio, etcétera. Entonces, en base a esta definición del funcionamiento del negocio en los próximos ejercicios, podremos hacer la generación de los estados financieros previsionales y el cálculo de las necesidades de inversión y necesidades operativas de fondos. Sobre estas podremos tomar decisiones de aportación de los socios, cuántos recursos estamos dispuestos a aportar, son suficientes para acometer las inversiones y acometer parte de la financiación de parte de las necesidades operativas de fondos, y por encima de esta cuantía
cuáles son las necesidades de financiación de entidades, de entidades terceras, entidades financieras, financiación a largo plazo, y cuál es la financiación que podemos conseguir de la propia actividad de la empresa con la financiación de proveedores, etcétera. Llegado a este punto también podremos contemplar la posibilidad de que si no tenemos recursos suficientes para aportar los recursos propios necesarios, pues probablemente tengamos que recurrir a algún inversor adicional para poder alcanzar este nivel. En el caso de que estemos analizando un proyecto nuevo, pero partimos de una empresa existente, es decir, una empresa con recorrido histórico, con datos de desempeño empresarial en ejercicios anteriores, igualmente tendremos que analizar con rigor el negocio que pretendemos abordar, generar los estados financieros previsionales, hacer una previsión de cuáles van a ser mis ventas y los gastos a los que voy a incurrir, si tengo que acometer inversiones, etcétera, cuál es el crédito que concedo a mis clientes y por tanto cómo serán las necesidades operativas de fondos, la dotación de existencia, etcétera. Hacer esa previsión de cuenta de explotación y balance de situación de los ejercicios venideros. Normalmente se hace periodos de 3 o 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio. Y con esta información ya podremos tomar decisiones de aportación de recursos propios o de captación de financiación, financiación a largo plazo o a corto plazo por parte de entidades financieras o instituciones públicas. Supongamos que somos una empresa de nueva creación, no tenemos recorrido histórico de varios ejercicios y estamos planteando un cambio en la estructura de propiedad, es decir, la posible participación de un nuevo socio o la salida de alguno de los socios preexistentes. Normalmente hay que hacer un ejercicio parecido, hay que generar las previsiones a futuro, en el caso de la incorporación de un nuevo socio, es la generación de las previsiones de ingresos, gastos a futuro y cómo va a afectar en el balance, los sucesivos balances, y teniendo en consideración esto, generar un valor orientativo de la compañía para poder negociar la incorporación de ese nuevo socio. Poder responder a las preguntas que veíamos al final del módulo 3 de cuál es el valor de mi compañía y qué porcentaje del capital estoy dispuesto a ceder y a qué valor. Junto con esto, pues también podemos analizar las posibilidades de financiación a largo plazo con créditos de entidades financieras o instituciones públicas y, importantísimo, si vamos a incorporar un nuevo socio, definir el pacto de socios, ese acuerdo entre socios sobre funcionamiento, sobre toma de decisiones, sobre posibles salidas, etc. Y por último, si somos una empresa existente ya con recorrido, bueno, pues ahí planteamos dos situaciones posibles en los cambios de estructura societaria. Una, incorporación de un nuevo socio o bien la salida de un socio existente. La situación es parecida a la que hemos descrito con anterioridad en el caso de una nueva empresa. Tendremos que generar las previsiones futuras y en base a estas hacer una valoración del negocio y llegar al acuerdo de incorporación con esta cesión parcial del capital social y establecer el pacto de socios. En el caso de que haya una salida, igualmente la salida se puede producir bien porque haya un acuerdo de compraventa de uno de los socios sobre el otro, sobre el capital de uno de ellos, o bien porque haya un proceso de escisión, se llega al acuerdo entre los socios de que se identifican dos partes del negocio, dos líneas de trabajo que vayan asociadas a sus derechos y sus obligaciones, a sus activos y su patrimonio neto y pasivo, y se escinda el negocio en dos ramas de actividad. O también se puede llegar al acuerdo entre los socios de liquidar el negocio, de liquidarlo y también eso hace un reparto del valor de liquidación pues de forma equilibrada a la participación de cada uno de los socios. Como veis, la casuística es variada y en función de eso el itinerario que os proponemos puede tener ligeras variaciones. Pero las herramientas que os hemos intentado aportar en los módulos precedentes pues vienen a tratar de ayudar a responder a estas situaciones indicadas. Por tanto,
Como hemos visto, uno de los principales asuntos a tener en consideración en cualquiera de los itinerarios de mejora de la financiación que os proponemos es el análisis de los estados financieros, la evaluación de la empresa. Como ya vimos en el módulo 2, la primera y más intuitiva forma de evaluar un negocio es analizando la cuenta de explotación, cuenta de pérdida y ganancia. Ahí representamos de forma sintética la composición de este instrumento de análisis empresarial. Podemos analizar la evolución de las ventas en los sucesivos años, la eficiencia en la gestión de nuestra mercadería o en la gestión de los costes directos de prestación de servicios, calculando la evolución del margen bruto sobre las ventas, la eficiencia en la gestión de los gastos correspondientes a la actividad empresarial, los gastos del periodo. Y esta cuenta, que es bastante intuitiva, se aproxima bastante a la cuenta de caja, pues genera cada cierre de ejercicio un resultado. Si es positivo, hemos ganado dinero; si es negativo, hemos perdido dinero. Pero este análisis ya pudimos ver en el segundo módulo que no es suficiente. No se puede vivir de espaldas al balance de situación. Es necesario complementar la información procedente de la cuenta de explotación con la información de ese otro estado financiero que es el balance de situación. Por tanto, os presentamos en su momento este otro instrumento de análisis empresarial donde se recogen los saldos de las cuentas, de las distintas cuentas contables, y que cada cierre de ejercicio permite incorporar el resultado de este a los resultados de los ejercicios sucesivos al patrimonio neto. De tal forma que el resultado, si es positivo, pues aparece como un origen de recursos en el patrimonio neto, y si es negativo aparecerá como un menos origen de recursos. Pero también en esta parte de este bloque de información del balance de situación, que es el patrimonio neto. Brevísimamente, por recordaros, es algo que se ha repetido hasta la saciedad en los módulos anteriores. El balance de situación representa tanto los orígenes de recursos que se utilizan en el negocio como las aplicaciones de recursos. Por tanto, siempre los orígenes en un momento de cierre del balance será igual a las aplicaciones. Veíamos que se agrupaban las distintas cuentas en una serie de bloques de información. Los de más rotación, más movimiento, con más frecuencia, los pasivos corrientes, orígenes de recursos a corto plazo, obligaciones de atender deudas que probablemente tengamos que pagar en menos de un año, el pasivo no corriente, orígenes de recursos que no nos vemos obligados a devolver hasta más de un año, y el patrimonio neto, en el que se incluye pues tanto el dinero que pusieron los socios como los beneficios que ha ido adquiriendo el negocio. Es, por así decir, una deuda con los propios socios, son orígenes de recursos. Y a la izquierda, en el activo, las aplicaciones, la tesorería, el dinero que tenemos aplicado en caja lo tenemos en una cuenta corriente, las deudas comerciales, es decir, las cuentas pendientes de pago de mis clientes, el crédito que le estoy concediendo a mis clientes, las existencias. Vimos también que había unas cuentas un poco singulares que son las que mantenemos con las administraciones públicas, tanto por IVA como por retenciones de IRPF y Seguridad Social, y que hay una tanto como origen de recursos y otra como aplicaciones de recursos. Y si tenéis más, queréis recordar esta parte de la formación, pues en el módulo 1 y 2 tratamos este tema. Y por otra parte, las aplicaciones en activo no corriente. Por tanto, si tengo que analizar cómo estoy financiando mi organización, tengo que responder a la pregunta: ¿estoy gestionando bien los orígenes de recursos para unas supuestas aplicaciones de recursos? La primera reflexión que tendríamos que hacer sería ajustar las aplicaciones. Si tengo menos necesidades de recursos, pues obviamente los orígenes de recursos onerosos, es decir, aquellos por los que tengo que pagar,
serán menores y por tanto tendré menos gastos derivados de la financiación. Entonces, ¿qué puedo hacer con el activo? Pues ajustar la tesorería a necesidades reales. Eso no olvidemos que es una aplicación de recursos y puedo a lo mejor estar pagando un préstamo y al mismo tiempo tener una cuenta de tesorería con un exceso de esta y por tanto sería una ineficiencia. Ser eficaces en la gestión del cobro a mis clientes, cobrar rápido, ser eficaces en la gestión de la existencia, no mantener un stock superior al que necesito para realizar correctamente mi actividad de producción y de atención a mis clientes e invertir solamente en activos que aporten valor, activos útiles para el negocio. Si somos eficaces en la gestión de los activos, necesitaremos menos recursos, menos orígenes de recursos para poderlo financiar. Y las reflexiones que deberíamos de hacer en la gestión de mis orígenes de recursos representados en el patrimonio neto y pasivo, pues el primero de ellos es el que no es oneroso, es decir, el crédito que me suelen conceder los proveedores por el hecho de comprarles. Normalmente no me exigen pagarles al contado. Bueno, pues esos días de crédito que me conceden es un origen de recursos. Identificar instrumentos de financiación del activo corriente, del circulante, que sean adecuados para cada uno de los casos. Ya estuvimos viendo en el tercer módulo pues que hay un abanico de oportunidades de las pólizas de crédito, las líneas de anticipo de papel, etcétera. Negociar bien las condiciones de los préstamos, tanto a largo plazo como a corto plazo. Os dimos también en el módulo 3 algunas pautas de cómo se ha de realizar esta negociación, qué es lo que analiza, qué es lo que observa la entidad financiera para poder concederme un préstamo. Y por último, ese otro origen de recursos, los recursos que ponen los promotores, los socios y los posibles inversores. También os presentamos en el módulo 3 un abanico de oportunidades de instituciones, de perfiles de inversores y en función de cada uno de ellos, qué es lo que va buscando tu negocio. Sin entrar en mucho detalle, sino simplemente definiendo una hoja de ruta orientativa, las principales recomendaciones. Primero, saber desde el punto en el que parto, qué situación es la que tengo. Estoy tratando de analizar un nuevo negocio, un negocio persistente. Intuyo que hay una mala estructura de financiación del negocio y tengo que prever su reestructuración. Me planteo acometer un proyecto nuevo y lo voy a hacer con una empresa ya persistente y necesito incorporar a un socio. Estoy en disposición de incorporar un socio a un proyecto nuevo o voy por el contrario a llegar a un acuerdo de separación del socio existente o de los socios existentes en este momento. A partir de ahí, de saber el punto de partida, definir el objetivo, cuál es el propósito de este proceso de análisis. Y luego una recomendación, a pesar de que hemos intentado entrar en detalle en un poco en las metodologías y las herramientas que se utilizan para este asunto de la mejora en la financiación de las empresas, pero puede ser necesario el que requiramos de profesionales externos que nos ayuden, incluso con los que podamos contrastar nuestras valoraciones. Y luego, pues estos procesos en general no son rápidos, requieren sobre todo si implican la modificación societaria, la incorporación de nuevos socios, etcétera. Son procesos que pueden conllevar meses e incluso años. Entonces, el plan de acción previsto hay que ejecutarlo con paciencia, no ponerse nervioso. Mala situación cuando vamos intentando captar financiación y vamos con la premura de tener que atender pagos urgentes. Eso no es un buen proceso de negociación. A lo mejor tomarse estos procesos de reestructuración financiera, bien por acometer un proyecto o bien por la mejora en la eficiencia en el uso de los recursos, pero hacerlo con la suficiente cautela y tiempo para poder tomar las mejores decisiones para nuestro negocio. Bueno, pues sin más, esperemos que este programa de formación haya sido de utilidad y confiamos que pues pueda ayudar a mejorar tanto vuestra financiación actual como poder acometer proyectos nuevos. Así que hasta pronto.